Bien, este, nosotros les decía ayer, ¿verdad? Que hablamos de la parte moral del empleo y, y hablamos, resumiendo, ¿verdad? Decíamos que un empleo es digno por el factor humano, es decir, la persona hace digno al empleo. Eh, no es tanto que el empleo hace digna a la persona, sí dignifica, pero esta dignidad que tiene es por el factor humano. Decíamos, ¿verdad?, que ningún empleo es más que otro, y así sucesivamente hablamos de la parte moral. Y ahora entramos a la parte técnica, es decir, la parte más donde deja a un lado lo bueno y lo malo, y pasamos a ver la parte y donde vamos a ver un poco la parte formal del empleo. Voy a apagar mi cámara para evitar pues cargar el internet, tal vez que no se escuche, no se me vaya a pegar. Entonces, comenzamos con el empleo temporal y el empleo fijo. Los empleos se pueden clasificar, ¿verdad?, por el tiempo por el cual el formulado el contrato de trabajo, el cual puede ser temporal o fijo. La característica principal de estos muchachos es el tiempo. O sea, un empleo temporal o empleo fijo, su principal característica es el tiempo. Se denomina como empleo temporal aquel puesto de trabajo para el cual se contratan los servicios de una persona durante un periodo determinado, que puede ser, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, 4 meses, un año, etc. En algunos países, incluyendo Nicaragua, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. De hecho, existen empresas dedicadas exclusivamente a contratar trabajadores para empleos temporales. En dicho caso, el trabajador temporal supone la celebración de un contrato entre tres partes: el trabajador, la agencia de trabajo temporal y el empleador. Un ejemplo de estos, muchachos, es Claro. Por ejemplo, esta empresa de telefonía, Claro tiende a contratar parte de su personal como trabajadores temporales. Es decir, trabajadores que van a ejercer sus funciones por un periodo determinado. Por ejemplo, ¿verdad? Para diciembre, siempre, Claro, trata de contratar a vendedores para que trabajen durante la época o el periodo, ¿verdad?, navideño, el periodo donde se mueve un poco más el dinero, se mueve más la comercialización de ciertos productos. Entonces, Claro, tiende a contratar personal de manera temporal, ¿verdad? No sería tan conveniente para Claro tener un trabajador fijo porque es más gasto. El empleo fijo, por su parte, aquel para el cual se contrata a una persona de manera indeterminada a fin de ejercer un conjunto de funciones específicas dentro de una empresa. Es decir, que el empleo fijo garantiza o pretende garantizar estabilidad laboral. Es decir, que va más allá de 3 meses, va más allá de un año, o sea, un empleo fijo. Y al ser un empleo fijo, esta persona puede ejercer un conjunto de funciones específicas, hacer cada cosa, ya que su contrato es fijo. Ahora bien, el empleo temporal y el empleo fijo se pueden hacer por contrato, sí. El empleo temporal y el empleo fijo se pueden hacer sin contrato, también. O sea, como les dije al inicio, la característica principal del empleo temporal o el empleo fijo es el tiempo en el que se va a desarrollar. Pero el empleo temporal puede o no hacerse por medio de contrato. El empleo de medio tiempo y de tiempo completo. Generalmente los empleos tienen una jornada laboral de 8 horas por día. Eso es lo que establece la ley de una forma general. Sin embargo, las personas pueden optar por trabajar turnos completos o medios según su conveniencia o posibilidades, ¿verdad? El empleo, vamos a hablar del empleo de medio tiempo, que es aquel que se contrata a una persona para que ejecute una serie de funciones únicamente durante la mitad de la jornada usual del trabajo. El empleo de jornada completa, como dice ahí, son 8 horas.
El empleo de medio tiempo, por lo tanto, serían 4 horas. ¿Puede un empleo de medio tiempo tener 6 horas, es decir, menos de las 8 y más de las 4? Sí. ¿Puede un empleo tener menos de medio tiempo, tener menos de 4 horas? Sí. Este tipo de empleos son muy procurados por aprendices, pasantes o estudiantes que contabilizan su actividad laboral con sus estudios, que compatibilizan, perdón, su actividad laboral con sus estudios para ganar un poco de experiencia y obviamente generarse algún ingreso económico extra. Y como les decía, este empleo de medio tiempo, eh, vuelvo a la misma característica del anterior. Su característica principal es el tiempo, pero aquí ya no el tiempo por el cual yo voy a trabajar, sino las jornadas que voy a hacer durante cada día, ¿verdad? Sean de 8 horas o menos, o sean de 8 horas o más. Las horas extras se pagan como hora extra, es decir, que si un trabajador hace 12 horas laborales, entonces él va a tener derecho en su salario a recibir el pago de sus 8 horas más las 4 horas extras que hizo en su jornada. Por su parte, el empleo de tiempo completo, la persona es contratada para que realice un conjunto de labores durante la totalidad de la jornada laboral. Es decir, que este trabajador, al tener una jornada completa, va a trabajar durante las 8 horas laborales. Entonces, no va a ser contratado por 8 horas para que ejerza actividades de 4 horas, porque no sería conveniente eso para la empresa que trabaje. Entonces, la principal característica de esto, ¿verdad? El tiempo, pero en este por jornada. Y de igual forma, el empleo de medio tiempo y de tiempo completo puede llegar a ser temporal o fijo, ¿verdad? Por lo general, poniendo la misma empresa de Claro, cuando ellos contratan a sus empleados de forma temporal, la mayoría son de medios tiempos, o sea, se le paga la mitad de la jornada a un grupo y la otra mitad de la jornada a otro grupo, o sea, lo hacen a medio tiempo de una forma temporal. A cómo puede existir, ¿verdad?, un empleo de medio tiempo que sea fijo. Y la contraparte también, un empleo que sea temporal de tiempo completo, es decir, que sea temporal por 3 meses, que trabaje por 8 horas laborales diarias. Entonces, estas características básicamente son eh, las, las de los empleos fijos y temporales, y en este caso la de los empleos, habíamos dicho, del empleo de medio tiempo y tiempo completo. Ahora bien, el último tipo de trabajo que vamos a ver es el que ustedes se supone que investigaron, ¿verdad? Digo, se supone porque estaba la asignación ahí. El empleo formal e informal. Los empleos se caracterizan o se dividen, ¿verdad?, de dos maneras. En estos formales e informales ya vamos a ver por qué la expresión formal e informal. Se denomina como empleo formal aquel que se encuentra formalizado mediante la celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador, que se ajusta a los requerimientos de ley como el pago de impuestos, seguridad social, prestaciones, entre otros. El empleo formal puede ejercerse tanto en el sector público como en el sector privado y forma parte de las estadísticas oficiales sobre el empleo general en un país. En resumen, el empleo formal se denomina formal, muchachos, porque aquel que es celebrado, es decir, donde hay de por medio un contrato en el que establece cuánto tiempo voy a trabajar, qué día voy a trabajar, hasta qué hora voy a trabajar, qué cosas, en qué puesto voy a trabajar, y todo eso se estipula en un contrato, ¿verdad? También se ajusta a los requerimientos de la ley, porque la ley le pide que un trabajador tenga pago de impuestos, o sea, un trabajador que trabaja, valga la redundancia, de manera formal, tiene que pagar ciertos impuestos. Tiene algunos beneficios, como por ejemplo el seguro social. Un trabajador de carácter formal tiene el seguro social donde la salud, bueno, a veces nosotros utilizamos la expresión la salud es gratuita. No, para el trabajador de este carácter formal no es gratuita. Él costea su salud con su mismo salario, ¿verdad? Él costea y por eso es que tiene ciertos beneficios en cuanto a la seguridad social.
Y este empleo de carácter formal se puede ejercer tanto en el sector público como en el sector privado. Eso no tendría nada que ver con establecer un contrato entre empleador y el empleado. En cambio, el empleo informal es un sector de la economía que se encuentra al margen del control tributario y que se caracteriza por comprender la actividad laboral de trabajadores independientes que incumplen normativa legal, ¿verdad? Cuando hablamos de normativa legal es que no están ajustados a los impuestos, al pago del seguro social y, como dice aquí, ¿verdad? El trabajador informal e independiente. O sea, es decir, que no hay un contrato que le rija un horario, que le rija ciertas actividades y por lo tanto trabaja de una forma independiente. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Cuando habla de incumplir la normativa legal, es que el trabajador independiente no paga los impuestos, no paga seguro social, lo podrá hacer si quiere, sí, pero no necesariamente es como un requisito del trabajo que es carácter formal. Ahora bien, dependiendo de la legislación de cada país, un trabajo informal puede ser considerado ilegal, aun cuando no realice actividades directamente ilícitas. No obstante, en los trabajos informales considerados ilícitos está la venta de piratería, el tráfico de droga o de armas, entre otros. Aquí, por ejemplo, yo le explicaba la vez pasada, no puede entrar, a ver, la gente que trafica droga, aunque aquí lo menciona. No puede entrar la gente que trafica droga porque eso es un crimen. No puede entrar ahí la gente que vende cosas robadas porque eso es un crimen. Pero podemos poner en un aspecto legal, ¿verdad? Ya aquí no tocamos lo moral, pero sí la parte legal. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución, legalmente hablando, es ilícita. O sea, es decir, no es un delito, pero tampoco es considerado como algo lícito, es decir, algo que se puede ejercer. Pero es considerado como trabajo, es considerado informal, perdón, y este es ilegal, porque no es lícito directamente. Entonces, tenemos en la parte legal, este podría ser un buen ejemplo, ¿verdad? De un trabajo que no es, que es informal, pero que es ilegal a la vez, pero que sí se considera como un trabajo, ¿verdad? Vuelvo y repito, ahí tiene un ejemplo, la venta de piratería, una venta que se supone que es ilícita, pero que se permite, al menos aquí en Nicaragua, al menos ahora quizás no tanto, pero antes era muy común la venta de CDs piratas, donde encontrabas, qué sé yo, películas, música y todo era pirateado, quemado en un disco para sacarle provecho. Entonces, esto es, muchachos, lo que yo quería compartir con ustedes, el tema de hoy. Los tipos de trabajo, ustedes hicieron una parte y ahorita complementamos con esta otra. No hay preguntas, todo está claro, ¿verdad? ¿O hay alguien que tiene algo que preguntar? No, profe, está todo claro. Ok. Entonces, creo, bien, por ahí quedamos el día de hoy.